En estos días hubo una propuesta o la insinuación por parte de Hamas de una propuesta que parece un punto de inflexión en el conflicto palestino-israelí, o por lo menos en lo que va entre la primera intifada, la intifada conocida como Guerra de las Piedras del año 1987, y este momento en la historia del conflicto palestino-israelí. ¿Cuál fue esa propuesta insinuada por Hamás que provocó un verdadero sismo, un sacudón en el tablero geopolítico y en la política palestina-israelí? Bueno, la propuesta que insinúa Hamás implica implícitamente el reconocimiento de Israel, el reconocimiento por parte de Hamas al Estado judío y explícitamente la aceptación de la OLP. Hamas es una organización yihadista, político-militar que nace en la década del 80, nace en 1988, al año siguiente de lo que fue la primera intifada, y en el acto fundacional presenta un estatuto, lo que va a ser como su documento ideológico, su declaración de objetivos, su constitución. Pero la palabra que se usa en este caso es los estatutos de Hamás. En 1988, cuando se crea Hamás, se presentan sus estatutos y en los estatutos está claro no solo que no acepta el derecho de existir a un Estado judío, sino que no acepta a los judíos en ese territorio, propone echar a los judíos desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, o sea, limpiar toda la región palestina de presencia judía. Era antisemita, claramente antisemita, el estatuto fundacional de Hamás. Y también repudiaba a la OLP, o repudia, porque esos estatutos todavía están vigentes, repudian a la OLP. Lo que proponía Hamás y presentaba en su estatuto fundacional es un Estado teocrático, sunita, abarcando la totalidad de la región palestina, sin un espacio para que exista Israel, sin un espacio para un Estado judío y obviamente con Jerusalén como capital. Esto es lo que plantea, o sea, no había lugar para un Estado laico como el que se planteaba por objetivo la OLP cuando la lideraba Yasser Arafat y aún hoy cuando la lidera Mahmoud Abbas. Es un Estado laico, es un Estado secular, no es un Estado religioso, no es una organización islamista, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que hoy es parte de la Autoridad Nacional Palestina, la ANP, la que gobierna en Cisjordania, pero no en Gaza, porque en Gaza el poder es Hamás, esta organización político-militar que surgió repudiando a la OLP y, por supuesto, proponiendo la destrucción total de Israel. Nació contra el proyecto de Estado palestino de Yasser Arafat y contra la existencia del Estado de Israel. Esto es lo que plantean los estatutos del año 1988. Y esto es lo que queda absolutamente revertido en esta propuesta que insinuó Hamás a través de una figura de peso, Jalil al-Haya. Jalil al-Haya es miembro del Consejo Legislativo de Hamás y tiene un rango equivalente al de vicepresidente de la Franja de Gaza, ¿no? Por lo tanto, es una voz autorizada. Si está proponiendo eso es porque eso está en la dirigencia máxima de la organización que impera en la Franja de Gaza. Lo que propone concretamente es una tregua de 5 años para avanzar desde allí en la construcción de un Estado palestino que debe ser reconocido por Israel y propone que ese Estado palestino tenga las fronteras de 1967.
¿no? Cuando se habla de las fronteras de 1967, se habla del mapa propuesto por las Naciones Unidas a través de la resolución del año 1947. La resolución del año 1947 que establece la división de Palestina para que existan en esa región un Estado árabe, el palestino, y un Estado judío, Israel, ¿no? Con Jerusalén sin ser capital de ninguno de los dos y con un estatus internacional. Esa es la resolución que le da la existencia de Israel y que permite, y por lo tanto, cuando nazca el Estado palestino se va a basar en esa resolución, pero es muy difícil a esta altura volver a las fronteras de 1967. Es hasta 1967 porque ese año se produce la llamada Guerra de los 6 días y en esa guerra hay un triunfo abrumador por parte de Israel en menos de una semana, ¿no? En solo 6 días venció a los varios ejércitos árabes que habían entrado desde Jordania, desde Siria a través de las alturas del Golán, desde Egipto a través del Sinaí. Israel vence y ahí ocupa Cisjordania, ocupa la Franja de Gaza, ocupa la península del Sinaí, ocupa las alturas del Golán, se las quita a Siria. Por eso cuando se habla de las fronteras de 1967 es volver al mapa establecido por la Resolución de Naciones Unidas de 1947, ¿no? El hecho es que no es la primera vez, aunque acá pareció como toda una novedad, Hamás reconociendo implícitamente a Israel, el ente al que proponía destruir, ¿no? La esencia de Hamás en su nacimiento era el objetivo de destruir Israel. En esta propuesta que dice Al-Haya, se acepta la existencia del Estado de Israel y se ofrece a cambio, si Israel acepta el Estado palestino en la frontera de 1967, Hamás propone desarmarse, o sea, disolver su brazo militar, que es el Esedim al-Qassem, ¿no? Entregar las armas del Esedim al-Qassem, que el Esedim al-Qassem se integre en el ejército de ese nuevo Estado llamado Palestina, y que Hamás se convierta en un partido político y forme parte de la OLP. Tanto por ese aspecto como por el reconocimiento al Estado de Israel y la propuesta de dejar las armas, es que sorprendió tanto esto que está insinuando, que está poniendo sobre la mesa Hamás. No es la primera vez que hay una aceptación implícita de Israel. En realidad, en el año 2017, cuando a Hamás todavía lo lideraba Khaled Meshal, se establecen lo que se llamaba el Documento de Principios y Políticas Generales, también conocido como los Nuevos Estatutos. ¿Qué era el Documento de Principios y Políticas Generales presentado por Hamás en el 2017, presentado por su líder entonces, Khaled Meshal? Bueno, era un documento donde parecía replantearse los objetivos iniciales. Ahí ya no está el objetivo de destruir a Israel que está planteado en los estatutos de 1988. Ahí se habla por primera vez de un Estado palestino coexistiendo con Israel en las fronteras de 1967. Por lo tanto, no es tan novedoso. Lo cierto es que Hamás nunca anuló los estatutos de 1988, simplemente hizo
nuevos estatutos, pero no derogó los anteriores. Y nunca dijo expresamente que reconocía a Israel, por lo tanto deponía para siempre el objetivo de destruirla. Así planteado, cabe sospechar, y tiene mucha lógica, tratándose de una organización como Hamás, que ha traicionado y ha abandonado innumerables acuerdos, entendimientos, compromisos, ¿no? No tiene por qué tomarlo al pie de la letra y dar fe de que lo van a cumplir. La historia recomienda lo contrario, mucho más si no hay un compromiso expreso con el reconocimiento del Estado judío. ¿Por qué? Y porque así planteado puede estar reconociendo ahora el Estado judío para que se forme un Estado palestino, para que el Esedim al-Qassem pase a ser parte de un ejército. Implicaría que Israel acepte que el nuevo Estado tenga un ejército, cosa muy difícil por parte de Israel, ¿no? Y en ese ejército estaría Hamás, y Hamás se convertiría en partido político y pasaría a ser parte de la conducción de la OLP. Que eso ocurra sin que expresamente deponga para siempre el objetivo de destruir a Israel es muy difícil que sea aceptado, es muy difícil de creer, porque puede ser un movimiento táctico para luego, en un giro estratégico, desde una posición más fuerte, retomar el objetivo de destruir el Estado judío y de sacar a los judíos de toda Palestina. Esto es lo que está planteado, y a la dificultad que en sí mismo a cualquier gobierno de Israel le implicaría negociar eso, y con Hamás. Siempre le fue difícil negociar con Hamás, a Israel mucho más, después del pogromo sanguinario del 7 de octubre. Bueno, pero a eso se suma otra cosa. En el gobierno de Israel hay una coalición extremista, una coalición de un liderazgo expansionista como es el de Benjamín Netanyahu, y asociado con partidos ultrarreligiosos. Es imposible pensar que ese gobierno aceptaría semejante cosa. Además, porque aceptar eso de Hamás, que el mundo vea nacer un Estado palestino porque lo propuso Hamás, sería para Israel una suerte de gigantesco gol en contra, algo totalmente inaceptable. Lo que cabe esperar es que, terminada esta guerra, Hamás deje de existir, que el mundo árabe haga que Hamás ya no exista más, y que con la Autoridad Nacional Palestina, conducida por la OLP, nazca el Estado palestino, que sea un Estado secular, un Estado laico, no una teocracia islamista, y que tenga la frontera, por lo menos las más parecidas posibles a las de 1967. Eso es lo de esperar. Es difícil pensar que pueda darse a partir de esta propuesta que esta semana hizo Hamás, y que al gobierno de Netanyahu le crea un problema más, aunque muestra a Hamás debilitado, porque empieza a poner sobre la mesa cartas que no hubiera querido jugar. Implica poner cartas que son retroceder para Hamás. Está haciendo una propuesta que incluye la solución de los dos estados, que es la propuesta que abarca que apoya el mundo entero prácticamente, ¿no? Y que remarca el aislamiento del gobierno de Netanyahu. Con solo hacer esa propuesta, logró poner en aprietos al gobierno de Netanyahu, pero es difícil que pueda lograr algo más.